de la patología testicular. Yo trabajo en un instituto oncológico que es el instituto principal de Lima, Perú, y esta es un poco nuestra data estadística de los últimos 19 años. Y como pueden apreciar, más o menos nosotros en el instituto evaluamos un promedio de 140 casos de tumores testiculares al año. No es la patología más frecuente, como sucede en todas partes del mundo. Próstata es la neoplasia urológica más frecuente en el Perú. Naturalmente, la patología testicular es una patología de personas, de adultos jóvenes. Inicia desde los 15 a los 29 años. Tenemos algo más del 50% de casos en ese grupo etario. Entre 30 a 49 años, otro 42%, lo cual sumado hacen casi el 95%. Y el resto de casos pues son casos raros, excepcionales, que se presentan en pacientes mayores de los 65 años. Por ser una patología de fácil acceso, ustedes pueden apreciar que generalmente son enfermedades que se diagnostican felizmente en estadios iniciales. Entre la etapa 1 y 2 tenemos alrededor del más del 40% de casos, ¿no? Entonces son enfermedades con relativo estadio temprano. Como ustedes saben, ha habido ya una actualización este año del libro de la WHO. Ustedes pueden apreciar aquí que las neoplasias germinales pues representan más del 90% de los casos de la patología testicular. Y como ustedes pueden apreciar, dentro de esta clasificación tenemos a los tumores germinales que se derivan, muchos de ellos, de la neoplasia de células germinales in situ, o sea, tienen una etapa premaligna que la desarrollaremos próximamente. Pero también de la misma forma tenemos neoplasias de células germinales intratubulares de formas específicas. Prácticamente todos los tipos histológicos pueden tener un componente intratubular. No se sabe si es que a partir de una célula totipotencial estos tumores se desarrollan dentro del conducto, o lo más probable que suceda es que el propio tumor se introduce dentro del propio conducto y lo llena. El gonoblastoma, pues, como sabemos, es una tumoración que involucra dos tipos histológicos, células germinales con células del estroma gonadal, y que son más frecuentes en las mujeres que en los hombres. Nuevamente ha sido reintroducido a la clasificación de la WHO. De ahí tenemos los tumores germinales, que como siempre clásicamente han estado divididos en los tumores seminomatosos y de los tumores no seminomatosos, que son de lo que más nos vamos a ocupar. Existen las formas mixtas, que son las formas más frecuentes. Las formas puras son raras, a excepción del seminoma, que por lejos es la neoplasia más frecuente, representa como el 60% de los tumores germinales, que se presentan muy frecuentemente de manera pura. La mayoría de los otros tumores en realidad pertenecen dentro del grupo mixto, varias combinaciones en diferentes proporciones. También igual sabemos de que los tumores de células germinales pueden tener un fenómeno de regresión espontánea. No se conoce exactamente el mecanismo, se cree que puede ser un mecanismo autoinmune. Veremos algún caso el día de hoy. Y tenemos otro gran grupo de tumores de células germinales que no están asociadas a carcinoma in situ, dentro de los cuales tenemos al tumor espermatocítico, que es el que antiguamente se llamaba seminoma espermatocítico, que se presenta en otro grupo etario. Veremos algunos ejemplos también de ellos. También tenemos algunos tumores prepuberales. Dentro de ellos tenemos al teratoma y al Yoxar tumor, tanto puros como de forma combinada. Veremos también algún caso. Hablemos primero de las neoplasias de células germinales intratubulares. En general podemos decir que existen tres categorías. Una categoría prepuberal, ¿no?, que es el grupo de tipo 1, dentro de los cuales tenemos al teratoma y al Yoxar tumor, que generalmente son tumores que no están asociados a un carcinoma in situ, ¿no?, y que se presentan generalmente de forma pura. Es raro que se presenten de manera combinada, existe esa formación. El teratoma en la etapa prepuberal tiene una connotación diferente a lo que es en la etapa postpuberal, ya que la mayoría de estos tumores son considerados tumores benignos. Mientras que el Yoxar tumor sí son tumores que tienen capacidad o potencial de dar metástasis. De ahí tenemos el gran grupo de tipo 2, que son los tumores que sí se originan a partir de un carcinoma intraductal, donde tenemos al seminoma, y los tenemos a los diferentes otros tipos tumorales, muchos de ellos derivados a partir de un seminoma. Y
Finalmente tenemos al grupo de tipo 3, que también igual es la categoría de tumor que no está asociado a un carcinoma in situ, que generalmente se presenta en pacientes mayores por encima de 50 años, 60, 70 años, y es lo que se conoce ahora como tumor espermatocítico. Y es que estas neoplasias ya se ha demostrado de que en realidad nacerían desde la etapa de gastrulación, o sea, desde la etapa embrionaria, ¿no? A partir del 15º día existiría aparentemente una alteración, ya sea por un trastorno de la diferenciación sexual a nivel de los gonocitos. Estos se desarrollarían dentro del túbuli, de los túbulos seminíferos. Estos tumores estarían en una etapa latente hasta que viene la etapa del desarrollo, empieza pues la espermatogénesis y nuevamente se reactivarían estas alteraciones genéticas que originarían el desarrollo de una neoplasia de células germinales in situ, que se calcula que en promedio en los siguientes 7 años al desarrollo de una neoplasia de células germinales in situ se va a desarrollar una forma invasiva en el 70% de los casos y a los 10 años en el 100% de los casos, ¿no? Entonces, cuando ya entramos en la etapa puberal, ya es que nuevamente se reactivan estas alteraciones genéticas que se van a ir sumando y que al cabo de algunos años van a originar un carcinoma invasivo. Es importante dentro del desarrollo de estas neoplasias las alteraciones, ya sea del gen 12, del 12P, para el desarrollo tanto de un seminoma, como por metilación también igual del gen 12P, también para un carcinoma embrionario, ¿no? Entonces, tenemos aquí una neoplasia de células germinales in situ, que, como sabemos, para poder desarrollarse una espermatogénesis adecuada o normal, hay una pérdida del OCT34, pero que en el caso de una neoplasia de células germinales in situ, el OCT34 permanece viable todavía dentro de las células tumorales y esto es lo que generaría un carcinoma in situ que posteriormente progresaría a un seminoma. Lo que se asume es que a partir de estos tumores de células germinales in situ, se va a desarrollar también un carcinoma embrionario que también igual posee una retención del OCT34 y a partir de un carcinoma embrionario se puede desarrollar los diferentes tipos de carcinomas de células germinales. Llámese los teratomas, Yoyoxal tumors o los coriocarcinomas. Estos tumores de células germinales in situ ha sido motivo de discusión acerca de cuál es el nombre más adecuado que se debe denominar este tipo de lesiones, y lo que ya se estableció un consenso desde el 2016 es que estas lesiones deben ser denominadas como neoplasia de células germinales in situ. Aquí tienen ustedes un ejemplo de lo que es una neoplasia de células germinales in situ, que se caracteriza porque son estas células que están inmaduras hacia la base de los túbulos seminíferos, tienen un núcleo grande con nucleolo patente y un citoplasma amplio claro, que con los estudios de inmunistoquímica, el OCT34, puede ser el PLAP o el CD117, todos estos tumores son resaltados y son positivos a estos marcadores. Generalmente para el estudio de los tumores germinales, pues pocas veces nosotros utilizamos inmunistoquímica, pero debemos tomar en cuenta que podemos utilizar la inmunistoquímica en los casos en los que nos cueste un poco poder definir qué tipo histológico, frente a qué tipo histológico estamos. Para ello utilizamos este algoritmo, donde utilizamos primero el OCT34, y dividimos en dos grandes grupos, los que son positivos y los que son negativos, y si son positivos, pues podemos hacer el CD117. Si este CD117 es positivo o negativo, nos va a permitir diferenciar agregando un CD30. Si es negativo, estamos frente a un seminoma. Si es CD30 positivo, estamos frente a un carcinoma embrionario. Y si el OCT34 es negativo, podemos agarrar y utilizar un Glipican 3, una alfa-fetoproteína, y esto pues nos va a orientar a pensar en una diferenciación de un Yoxal tumor. Si el Glipican 3 es negativo y todos los otros marcadores son negativos, pues debemos pensar
en la posibilidad de un tumor espermatocítico, que tiene ciertas características histológicas que sin necesidad de inmunistoquímica nos va a permitir diferenciarlo. Y de la misma forma, si yo tengo un Glypican-3 algo débil, pero le hago un HCG, tengo un patrón bifásico de células cito y cistotrofoblásticas, pues estaríamos frente a un coriocarcinoma. De la misma forma, puedo utilizar un algoritmo para algunas formas de tumores de células de los cordones sexuales, también igual a partir del EOCT3-4, positivo o negativo. Si son positivos, pues bueno, estamos frente a un tumor germinal. Pero si es negativo, los marcadores más frecuentemente utilizados en estos casos son la inhibina y la calretinina. La inhibina y calretinina son positivos en todos los tumores de células estromales en diferente proporción naturalmente. Un diagnóstico diferencial que, como les voy a mostrar, debemos tener siempre en cuenta son los linfomas, que a veces pueden comprometer masivamente el testículo y darnos problemas en los diagnósticos diferenciales, sobre todo con los seminomas, como vamos a ver más adelante. Y aquí les voy a ir mostrando algunos ejemplos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, este caso. Es un caso de una tumoración que prácticamente reemplaza en ambos casos la mayor parte del testículo. Vemos un tumor homogéneo, brillante, algo inclusive asalmonado, ¿no? Puede tener algunas áreas parduzcas, siempre brillante. A la hora de que lo cortamos, tiene esa tendencia a sobresalir en la superficie del testículo. Y esto pues es la macroscopía que generalmente corresponde a un seminoma. Un seminoma es un tumor, como ya conocemos todos muy bien, es una neoplasia difusa de células grandes, homogéneas, que pueden tener pequeños tabiques que los dividen, y dentro de esos tabiques a veces acompañando una proporción variable de linfocitos. A mayor aumento ustedes pueden apreciar que son células grandes, separadas unas de otras, con un citoplasma bien definido, claro, con un nucleolo prominente, ¿no? En algunos casos, estos tumores pueden estar acompañados de células gigantes multinucleadas que a mayor aumento ustedes pueden apreciar aquí y que corresponden a células incisiotrofoblásticas. Esto no lo cataloga la lesión como un coriocarcinoma, sino simplemente como un seminoma con células incisiotrofoblásticas y que puede ser la causa de que muchos de estos tumores a veces tengan valores de beta-HCG algo elevados, ¿no? Nunca van a ser valores francamente elevados por encima de 50.000, 100.000, como lo que puede suceder en un coriocarcinoma, pero sí poder tener valores elevados por debajo de 1.000, ¿no? Aquí lo mismo, y generalmente, como ya sabemos, estos tumores van a estar asociados con una neoplasia de células germinales in situ. Mientras que por otro lado, un tumor que es bastante heterogéneo, más pardo grisáceo, que tiene zonas hemorrágicas, pues esto generalmente desde la macroscopía nos va a orientar a pensar en un tumor de células germinales in situ. Cuando revisamos la morfología, pues vamos a encontrar proporciones variables de los otros tipos tumorales. Generalmente un carcinoma embrionario es un tumor que se caracteriza porque también igual está dividido por septos fibrosos, es una proliferación de células tumorales epitelioides, que tienden a sobreponerse entre sí, tienen un citoplasma más anfofílico, el núcleo es más epitelioide, bien pleomórfico, con nucleolo prominente, y que pueden hacer diferentes patrones, desde un patrón pseudoglandular, pueden hacer un patrón papilar, tienen un aspecto más epitelial, y que como ya hemos visto son generalmente CD30 positivos. Mientras que por otro lado, ¿no? Tenemos a otro tumor que siempre acompaña, que pueden tener, como sabemos, diferentes patrones. Acá tienen uno a menor aumento, que tiene un fondo un poco más laxo. Podemos tener áreas pseudoglandulares, áreas quísticas, áreas más difusas, ¿no? Acá algo más macroquístico inclusive. Acá podemos ver de que estos tumores se caracterizan porque también igual tienen un citoplasma algo más claro, también tienen un nucleolo. Pueden hacer estructuras pseudoglandulares, pueden hacer estructuras papilares y que generalmente son Glypican-3 positivos. Corresponden pues, a tumor de seno endodermal. También son naturalmente panqueratina positivos. Cuando nosotros apreciamos un tumor que macroscópicamente lo vemos, lo visualizamos y que tiene a formar áreas quísticas con secreción de moco, ustedes pueden apreciar aquí, y que además de ello podemos identificar tejido blanco nacarado de aspecto cartilaginoso, pues definitivamente estamos frente a un
teratoma. Los teratomas en el testículo no es necesario que nosotros especifiquemos si es que estos son de tipo maduro o inmaduro, porque realmente todos tienen el mismo comportamiento, inclusive los teratomas maduros pueden tener la capacidad de dar, como sabemos, metástasis. Lo que sí, estos tumores pueden a veces tener diferenciaciones somáticas, que es lo que voy a mostrarles a continuación. Ustedes pueden apreciar aquí tejido cartilaginoso, tejido glandular, en fin, elementos de las 3 hojas embrionarias como todos los teratomas. Este es un tumor muy interesante. Infrecuentemente puede ser un tumor único. Acá podemos ver una tumoración que tiene un aspecto hemorrágico bien delimitado, único, contra este otro tumor que tiene un aspecto más bien más necrótico que no corresponde al tumor. Aquí, como pueden apreciar, esto está compuesto por una neoplasia, como se ve en la macroscopía, más o menos bien delimitada. A mayor aumento estamos viendo que está compuesto por células de 2 tipos, unas células multinucleadas, más bizarras, y otras más mononucleadas. A mayor aumento, células del sincicio y del citotrofoblasto. Y acá tenemos un beta-HCG, y esto corresponde, pues, es positivo, esto corresponde a un coriocarcinoma. El coriocarcinoma puro es una neoplasia infrecuente, se presenta en menos del 1% de los casos, pero hay descritos las formas puras, tanto para el coriocarcinoma como para el resto de los tumores, en un porcentaje bastante pequeño. La mayoría de ellos menor al 1%, a excepción del seminoma, que como sabemos, su forma de presentación pura es mucho más frecuente. Aquí tenemos otra tumoración que dentro de este tumor que tiene un componente claramente teratomatoso, estamos encontrando una neoplasia que tiende a formar como pseudorosetas. Esta estructura está compuesta además de abundantes células pequeñas, células inmaduras, que inclusive están comprometiendo la grasa del hilio testicular. Está asociada a tumor, a neoplasia de células germinales in situ. Aquí ustedes pueden apreciar el aspecto blástico de esta neoplasia, abundantes células blásticas monomórficas, inmaduras, ¿no? Y que ustedes pueden apreciar aquí cuando le hacemos algún marcador, como por ejemplo en este caso le hacemos un marcador de sinaptoficina, son positivas. Esto corresponde a un componente inmaduro, que antiguamente se conocía como un PNET asociado dentro de un teratoma, pero que la literatura actual sugiere que empleemos el término de un embrión, de un tumor neuroectodermal tipo embriónico. Ese es el término que ha reemplazado a los tumores neuroectodermales primitivos del testículo, tanto en el tracto urológico como el tracto ginecológico. Y la razón es muy sencilla, porque simplemente los PNET tienen una mutación bastante característica del tumor de Ewing, como el FLI1, que no es el mecanismo que justifique estos tumores neuroectodermales en el testículo, sino estos son componentes somáticos dentro del teratoma. Y es por eso que la literatura recomienda que empleemos el término de tumor neuroectodermal tipo embriónico para este tipo de lesiones en la parte tanto urológica como ginecológica. Esta es otra neoplasia que tiene también igual, miren este aspecto, también igual pardo claro, asalmonado, brillante, tiene acá alguna zona de necrosis, reemplaza el testículo, muy semejante a lo que nosotros habíamos apreciado o visto en el seminoma. Pero cuando lo miramos al corte histológico, también vemos que tiene un patrón bastante difuso, compuesto de células redondas, pero no tienen ese citoplasma tan claro, ni la delimitación citoplasmática, como normalmente vemos en el seminoma, ¿no? También igual son núcleos redondos, grandes, tienen más de un nucleolo, ¿no? Pero el citoplasma es un poco más escaso, poca cohesividad entre ellas, difusamente reemplazan el testículo, y cuando le hacemos los marcadores de inmunohistoquímica, el ACL, el CD20, el KI67, el CD3, esto corresponde pues a un linfoma de células B grandes difuso primario testicular que, como podemos ver desde la macroscopía, nos puede generar mucha dificultad para poder diagnosticarlo. Generalmente estos tumores se presentan en un grupo etario mayor,
generalmente se presentan por encima de los 50 años de edad. Son generalmente linfomas de alto grado de este tipo, difuso en células grandes B, generalmente no asociado al tipo centro germinal. Por otro lado, aquí les muestro otros testículos. Estos bastante interesantes, miren, son testículos no pequeños, son algo pequeños, no son testículos agrandados. Tienen esta tumoración algo pardo-grisácea, en este caso inclusive algo retráctil, retrae un poco los tejidos, tiene un aspecto blanquecino, irregular, algo estrellado, como de aspecto fibroso. Estos pacientes no se palpaba una masa testicular grande propiamente dicho, y en realidad debutan estos pacientes más por una molestia a nivel abdominal, que cuando se le hizo los estudios se encontró que habían unas masas retroperitoneales. Y esto en realidad corresponde al corte histológico, a fenómenos de regresión. ¿Qué es lo que sucede acá? Ustedes pueden apreciar que el parénquima testicular está reemplazado por este tejido conectivo, fibroso, hialino, que puede ser más o menos bien delimitado o puede tener un carácter más invasivo, más infiltrativo, que van disecando y atrofiando los tubos seminíferos adyacentes. A mayor aumento, ustedes pueden apreciar mejor el tejido conectivo y podemos visualizar mejor la presentación de estos linfocitos dentro de estas células tumorales. Y entonces, buscando con mucho cuidado, pudimos detectar una neoplasia de células germinales in situ en los túbulos seminíferos adyacentes. Entonces, esto es lo que se describe clásicamente como un fenómeno espontáneo de regresión testicular. Muchos de estos casos en realidad son diagnosticados originalmente porque el paciente aqueja de alguna molestia abdominal o dolor de espalda, y cuando se hacen los estudios se detectan masas metastásicas a nivel retroperitoneal, que es donde generalmente la mayoría de estos tumores va a dar la metástasis, ¿no? Y cuando nosotros vamos y regresamos el testículo y lo examinamos y hacemos una ecografía testicular, a veces podemos encontrar estas zonas de fibrosis, o inclusive algunas pocas veces podemos encontrar solamente áreas de microcalcificaciones, y que en realidad corresponden a regresión espontánea. Esa es la característica que vamos a encontrar, estas zonas fibrosas, con esos a veces histocitos, linfocitos. No se conoce exactamente cuál es el mecanismo de la regresión espontánea, pero se cree que, o se postula que podría corresponder a un fenómeno de tipo autoinmune, sabiendo que la mayoría de estos tumores que experimentan estos fenómenos de regresión corresponden a seminomas o tumores mixtos que tienen un componente seminomatoso. Como sabemos, los seminomas tienen un componente de linfocitos que acompaña a estos tumores. Entonces, por eso es que se especula que el fenómeno inmune podría ser un fenómeno que está asociado. Este es otro tipo de tumor en la cual es un testículo de un paciente pediátrico, un cordón pequeño, un testículo pequeño, no desarrollado, donde ustedes pueden ver una masa tumoral aquí de un color pardo amarillento con zonas de hemorragia. Aquí podemos apreciar de que efectivamente son túbulos seminíferos de niños que no tienen una neoplasia de células germinales in situ asociada, y que tienen aquí una tumoración que, como ustedes pueden apreciar, puede tener un patrón medio nodular, algo criboso, pueden hacer un patrón papilar, y que con este caso presentan inclusive hasta émbolos tumorales, ¿no? Un patrón medio microquístico, un patrón aquí, como ustedes pueden apreciar aquí, de pequeños cordones que van asociándose al tumor. Las células tumorales, como en los tumores del seno endodermal del adulto, tienen exactamente las mismas características morfológicas y los diferentes patrones que se pueden apreciar en los tumores del seno endodermal también del adulto. Pero, como podemos apreciar, pues, su fenómeno de desarrollo, en un caso están asociados a neoplasias de células germinales in situ, en el otro no. Por lo tanto, la génesis de los tumores del Dioxal tumor, tanto en prepuberal como en postpuberal, sería completamente diferente. Este es uno de los pocos artículos en los cuales se habla de los tumores de células germinales testiculares en neonatos infantes, donde nos explica un poco a que también estos tumores en realidad
se desarrollarían también en una etapa embrionaria, pero no se conoce exactamente por qué mecanismo van a dar origen a un tumor del Yoxal tumor, a diferencia de los otros tumores de células germinales que se desarrollan en una etapa más adulta, ¿no? Donde existiría alguna alteración a nivel de las células germinales embrionarias. No se conoce exactamente cuál es el mecanismo. Aquí les presento otra neoplasia, no tengo la macroscopía de este tumor, pero esto es un paciente adulto de 64 años de edad, donde podemos apreciar una neoplasia que tiene, si bien es cierto, algo de heterogeneidad, donde podemos apreciar que hay células de núcleo más grande, unas células de tamaño intermedio, ambas tienen un patrón cromatínico bastante similar, con una cromatina grumosa, y unas células más pequeñitas asociadas, que parecen linfocitos entre ellas, ¿no? Aquí podemos apreciar que este tumor tiene abundante mitosis, tienen algunas mitosis. Estos tumores que corresponden a un tumor, seminífero, tienen esta característica, que tienen un patrón histológico heterogéneo compuesto por tres tipos celulares. Las células estas grandes, unas células intermedias y unas células más pequeñas. Generalmente tienen un curso clínico indolente, más benigno. Pero en este caso en particular, que es el que les comparto, se veían estas otras áreas más sarcomatoides, ¿no? Hay unas zonas más fusocelulares, con núcleos muy bizarros, muy pleomórficos. A mayor aumento pueden ver estas células algo alargadas, algunas otras ovaladas, con abundante mitosis, algunas células multinucleadas de formas bizarras, atípicas, ¿no? En las cuales le hicimos los marcadores, le pedimos el CD117, que pinta muy discretamente algunas células, muy levemente. El SAL4, el PLAP y el OCT34 fueron negativos, lo cual en este caso confirma que se trataría de un tumor seminífero, pero por otro lado le hicimos otros marcadores. Le hicimos una desmina, le hicimos un MIO de 1, ¿no? Y esto corresponde pues a que estos neoplasias, estos tumores espermatocíticos, a veces pueden tener un componente sarcomatoso asociado. Y eso es lo que le va a dar un mal pronóstico a estos casos y van a evolucionar agresivamente. ¿Cómo se originan estos tumores de células germinales? Estos tumores espermatocíticos. A diferencia de lo que clásicamente conocemos en el tipo 2, que nacen a partir de una neoplasia de células germinales in situ, estos nacen a partir de células ya más diferenciadas, a partir de espermatogonias de tipo A oscuras, que por una alteración meiótica del DMRT1, estas neoplasias no van a desarrollar, no van a experimentar la espermatogénesis normal, sino que se van a quedar atascadas ahí en esta etapa del desarrollo y van a dar origen a un tumor espermatocítico. Estos seminomas espermatocíticos o tumores espermatocíticos, mejor dicho, en la actual clasificación pueden tener diferenciación rasgomioblástica, como el caso que les he presentado, y eso darles un mal pronóstico. Bueno, aquí más o menos he tratado de esquematizar las neoplasias de células germinales. Vamos a mirar rápidamente ahora los otros tumores germinales. Tumores estromales o de los cordones sexuales. Como sabemos, podemos tener ahí tumor de células de Leydig, de Sertoli, tumor de células de la granulosa, los tecomas, fibromas y algunas formas mixtas. Aquí les presento un caso bastante interesante. Este es un caso que hemos recibido para segunda opinión de un paciente de 27 años de edad con un tiempo de enfermedad de 6 meses. Al latente abdomen estaba todo dentro de límites normales, pero al latente tórax este paciente tenía múltiples nódulos, así como niveles paracardíaco derecho. A nivel de testículo, este paciente presentaba una tumoración que medía 8.5 por 6 centímetros, o sea, medía más de 5 centímetros. Una forma hemorrágica en el 10% y presentaba áreas de calcificación. Y esta es la neoplasia. Miren, esta es una neoplasia que se caracterizaba porque hacía cordones, una lesión que presenta desde el pequeño aumento áreas de necrosis. Estos cordones, miren, algo irregulares, que a mayor aumento son
presentan cierta atipia nuclear, son núcleos grandes, vesiculosos, con un citoplasma amplio, acidófilo, algo anfófilo. Aquí tenían cierta tendencia a tener cierta disquesividad y podemos apreciar algunas mitosis en el fondo. Cuando le hicimos los marcadores de inhibina y calretinina, estos fueron positivos a las células tumorales. Le hicimos un Ki-67, el Ki-67 fue alto, y se trataba pues de un tumor de células de Leydig maligno, ¿no? Este fue un tumor que medía más de 5 centímetros, presentaba 15 mitosis por 10 campos de alto. Estos tumores generalmente tienen un pico bimodal, se pueden presentar en muchachos jóvenes, ¿no? En la niñez, y el otro pico es después de los 50 años de edad. Generalmente se presenta como más indoloras, como les comentaba, se presentan en un porcentaje menor entre los 5 y 10 años, y generalmente está asociado a pseudoprecocidad isosexual. La mayoría de estos tumores son benignos, el 90% de los casos, pero un 10% de ellos pueden ser malignos y pueden tener como característica clínica ginecomastia. Presentan generalmente estos pacientes en el 80% de los casos desórdenes hormonales con altos niveles de estrógeno y niveles de estradiol, ¿no? Estas neoplasias de células germinales se caracterizan, en realidad, como le digo, uno puede sospechar criterios de malignidad cuando estamos frente a un tumor que mide más de 5 centímetros, que presenta pleomorfismo, que presenta mitosis o recuento mitótico mayor a 3 mitosis por 10 campos de alto poder y presenta necrosis. La invasión linfovascular es un criterio sine qua non de que estamos frente a probablemente un tumor maligno. Este es un artículo bastante interesante que hace una revisión acerca de los tumores no germinales y paratesticulares, que se los recomiendo. Este es otro tumor, también igual, que se presentó en un paciente adulto, ¿no? Este tumor se caracterizaba porque era algo más sólido, las células tumorales tenían este aspecto un poquito más ovaladito y tenían cierto nivel de hendidura, tenían cierta hendidura. Le hicimos los marcadores, la carretinina nos dio negativo, pero la inhibina fue positiva. Este es un caso de un tumor de células de la granulosa del adulto, ¿no? Es un caso que tuvimos en la institución, que lo hemos presentado justo y ya ha sido publicado en la revista latinoamericana de patología. Son tumores, pues, como todos los tumores de células del estroma, se presentan entre pacientes entre los 16 y 83 años de edad, la media es de 42 años, la presentación bilateral es infrecuente, también igual como los tumores de células de Leydig, 20% de estos pacientes pueden presentar ginecomastia, es más frecuente la forma juvenil en el 30% de los casos antes de los 6 meses y tiene un comportamiento benigno. Se conoce la causa etiológica, pero se ha postulado que hay una mutación del gen FOXL2 en algunos casos. Estos tumores generalmente tienen un comportamiento benigno, pero en el 20% de los casos te puede dar metástasis, y la metástasis generalmente son a ganglios retroperitoneales, al hígado, al pulmón y los huesos. Y así es. Finalmente, ya para concluir, vamos a ir avanzando. Estas son algunas recomendaciones que se dan para realizar los reportes y la aplicación de la inmunistoquímica. En aras del tiempo vamos a ir avanzando. Aquí les quiero presentar algunos otros casos también que hemos tenido en la institución. También no solamente los tumores son a nivel de testículos, sino también de los anexos testiculares se pueden presentar tumores. Entonces, podemos tener tumores epiteliales semejantes a los ovarios, podemos tener tumores que están a partir de los conductos colectores y de la red de testis, podemos tener tumores que se pueden originar a nivel paratesticular, como los mesoteliomas, así como tumores del epidídimo. Este es un caso que les quiero presentar. Miren, de un tumor que se estaba desarrollando por encima de la albuginia en la vaginal. Es un tumor que tiene una presentación como estructuras papilares, que tienen este patrón criboso, y que las células epiteliales tienen un aspecto
de células cúbicas que estratifican un poco y que presentan algo de atipia. Y que en realidad este caso fue diagnosticado o corresponde a un tumor paratesticular, un tumor seroso de tipo Borderline. O sea que los tumores epiteliales a nivel paratesticular se pueden desarrollar, se pueden presentar, no son tumores infrecuentes, son tumores infrecuentes que tienen exactamente la misma morfología de lo que sucede en el ovario, ¿no? Se cree que se originan a partir de restos mullerianos o que se pueden originar a partir de una transdiferenciación del epitelio seroso paratesticular. Y finalmente acá concluyo presentándoles un caso de un paciente varón de 94 años de edad que acude por un desarrollo de una tumoración de crecimiento en el testículo derecho. Es un paciente que tiene como antecedentes que trabajaba en el campo y en la mina, y que desarrolla una masa testicular de 10 centímetros que comprometía inclusive la piel del escroto. Ustedes pueden apreciar aquí este tumor que está invadiendo, como ustedes pueden ver, la piel del escroto. Aquí también otro corte donde estamos viendo que está invadiendo el testículo, ¿no? Aquí está el testículo, ese tumor presenta necrosis, hace patrón pseudoglandular. El componente epitelial es un componente epitelial bastante atípico, pleomórfico. Aquí tiene zonas que tienen menos cohesividad, tienen un aspecto algo rhabdoide. Y cuando le hicimos el CK7, el CK7 es positivo, el CK20 pintaba algunas células, esta es la calretinina y este es el WT1, estos fueron positivos, y esto correspondía a un mesotelioma paratesticular, que son tumores, como les comentaba, bastante raros. Generalmente también igual, como todos los mesoteliomas, está asociado a exposición al asbesto. Y acabo con este último caso que corresponden a tumores paratesticulares también, que son bastante infrecuentes, que son los sarcomas paratesticulares. Dentro de los sarcomas paratesticulares nosotros podemos tener diversos sarcomas, podemos tener desde lipomas, liposarcomas, dentro de los tumores más frecuentes, podemos tener tumores adenomatoides, rabdomiosarcomas, podemos tener sarcomas desdiferenciados, podemos tener sarcoma de células redondas desmoplásicos a nivel paratesticular. Aquí les presento algunos casos. Acá tengo un paciente varón de 69 años de edad con una tumoración paratesticular de 14 centímetros, a la cual le hicimos estudios de inmunistoquímica. Cuando tuvimos este caso no teníamos el EDM-DM2 y el CDK4, que son marcadores más específicos. Teníamos el CD34, este caso fue positivo, y el BCL2, algunas positivas. Corresponde a un sarcoma pleomórfico, que como ustedes pueden apreciar aquí, está como que atrapando el tejido adiposo adyacente. A mayor aumento, ustedes pueden ver que tiene áreas menos atípicas, menos bizarras, núcleos algo más blandos, pero en otras zonas son más celulares, menos diferenciados. Tienen abundante mitosis, algunas células pleomórficas, unas células bizarras, sarcomatoides, y que corresponden, este es el CD34, este es el CD34 y este es el BCL2, y que corresponden a un liposarcoma desdiferenciado del testículo. Acá tengo otro caso, y con esto concluyo. Este es un paciente varón de 22 años de edad, que tiene un tiempo de enfermedad de 4 meses, y que tiene una tumoración testicular indolora. Se le hicieron los marcadores convencionales, el alfa-fetoproteína, y todos estaban dentro de rangos normales. Y este tumor, como ustedes pueden apreciar, en realidad no era un tumor que dependía del testículo, sino era un tumor que estaba a nivel paratesticular. Cuando lo vemos a mayor aumento, aquí ustedes pueden ver acá el testículo algo desplazado, y aquí ven ustedes la masa tumoral. Una masa tumoral que está haciendo estos nidos, que tienen una necrosis central. Aquí un patrón de trabéculas anchas, de cordones que se van hasta anastomosando. Las células son células algo más ovaladas, ¿no? No hay abundante mitosis, a pesar de ser una lesión bastante celular.
se le hizo calretinina, se le hizo inhibina, marcó algunas pocas células la inhibina, se le hizo un PLAB que fue negativo, un CD30 que fue negativo, se le hizo una panqueratina positiva y se le hizo una desmina que fue también positiva. Esta positividad a la panqueratina y a la desmina, pues nos planteó la posibilidad de que se tratara de un tumor de células redondas desmoplásico, ¿no? Estos son tumores, sarcomas agresivos y fatales, cuya media de presentación justo es como la edad de este paciente, a los 22 años de edad, que vuelve una alteración molecular que compromete el cromosoma 11p y 22q. Se caracteriza porque es un tumor de células pequeñas y redondas que muestra coexpresión de queratina, desmina y enolasa, que están embebidos dentro de un estoma desmoplásico, y la mayoría de estos casos son en realidad tumoraciones intraabdominales o masas pélvicas, y raramente tienen esa presentación extraabdominal, dentro de los cuales se encuentran los tumores de testículo. Para concluir, entonces, diremos que los tumores de células germinales son un grupo heterogéneo que se originan dentro y fuera de las gónadas. Son tumores los tumores de los cordones sexuales, son tumores infrecuentes que comparten expresión de marcadores de inmunistoquímica similares entre ellos. Los sarcomas son un grupo heterogéneo de neoplasias que debemos considerar dentro del diagnóstico diferencial de los tumores paratesticulares, y siempre es importante para nosotros, para los patólogos, exigir, comunicarnos con el clínico para solicitar y recordarles que nos brinden información clínica que nos va a permitir, en la mayoría de los casos, poder llegar a un correcto diagnóstico, sobre todo para los tumores testiculares. Teniendo esa información, muchas veces nosotros podemos orientar mejor el diagnóstico. Listo. Con eso he concluido. Muchas gracias y estoy dispuesto para las preguntas.